De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. También ha sido noticia que el Consejo de Estado de Colombia, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de ese país, suspendió este miércoles el polémico decreto por el cual el presidente Gustavo Petro convocaba a una consulta popular sobre su reforma laboral pese al previo rechazo del Senado. Según confirmaron AF, fuentes del alto tribunal, la decisión responde a una medida cautelar de urgencia presentada por 12 senadores, entre ellos el presidente de la Cámara Alta, Efraín Cepeda, que pidieron suspender los efectos jurídicos del decreto 639 al advertir que fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado de la República. Y aquí me detengo entonces para revisar con, alguien que tenemos con frecuencia también para hablar de Colombia, Ricardo González Sucre, es periodista de Blue Radio. Él está en Bogotá y con él actualizamos esta información y ponemos mejor en contexto. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Gladys, un gusto saludarte de nuevo y a toda tu audiencia. ¿Qué tal va todo? El gusto nuestro. Y esa pregunta, ¿qué tal va todo? Yo creo que hay que aplicarla a todos los países, al planeta ahorita. Cada vez que se llame a alguien para pedir actualización sobre los últimos acontecimientos, bueno, ¿qué tal va Colombia? ¿Cómo va Colombia? Porque de verdad que estamos ahorita en un momento cumbre del planeta. Bien, de acuerdo, sí, cualquier momento, cualquier hecho es base para que compartamos y hablemos de esto que está ocurriendo. Pues una semana complicadísima en Colombia, definitiva, porque es mañana, viernes 20 de junio, que terminan las sesiones del Congreso de la República. Uh-huh. Unas sesiones que habían arrancado el 20 de julio del año pasado, la legislatura acaba el 20 de julio, el 20 de junio, y esa legislatura estuvo marcada por la reforma laboral del gobierno del presidente Petro. Esta reforma laboral del gobierno del presidente Petro llevó a que como una sección del Senado, que es la Comisión Séptima, le negó esa consulta, esa reforma laboral en marzo pasado. Él apeló a la fórmula de la consulta laboral, la consulta popular sobre la reforma laboral, que es justamente el tema que nos centra la atención ahora. El presidente Petro, apelando a un mecanismo que hay en la Constitución, presentó esa consulta popular, pero para ser votada, para ser convocada, debía tener un visto bueno del Senado. El Senado, de una votación que fue realmente traumática, que fue peleada y que fue en los números quedó muy cercana, 47 por el no, 49 por el no, 47 por el sí, pues le negó esa posibilidad al presidente Petro, pero él apeló esa decisión, argumentó que en esa votación había habido fraude y por eso presentó el decreto convocando a esa consulta, el llamado decretazo que hemos denominado aquí en Colombia, que es justamente el decreto que le tumba el Consejo de Estado. Para hacer de la historia rápida, pero si quieres vamos hablando de uno a uno de los detalles de... No, buenísimo, porque de hecho también la otra pregunta que te tengo, Ricardo, con relación a esta decisión del Consejo de Estado de Colombia, si no se puede apelar. Esto ya es definitivo, no va a la consulta. Sí y no. A ver, es que la estructura constitucional de la Constitución en Colombia es bastante compleja en algunos sentidos. Lo que se tomó, la decisión que se tomó ahora es una medida cautelar, entonces no es una decisión de fondo. Ya. Puede ocurrir que el Consejo de Estado, en el estudio que haga, que es la posición que planteamos mucho, que debía hacer el presidente si cree que hubo irregularidades en la votación en el Senado, debía haber demandado la votación y no presentar un decreto pasando por encima de los dos poderes públicos. Pero como el gobierno presentó ese decreto, lo que hace el Consejo de Estado es frenar ese decreto hasta que tome una decisión de fondo y diga, sí, eventualmente hubo una irregularidad en la votación por X o Y motivo. Esa es la posibilidad que hay ahora, que puede revivir esa consulta popular si es que el Consejo de Estado encuentra otra o alguna irregularidad en la votación del Senado. Pero, Gladys, tengo información casi que está saliendo hace unos minutos antes de que marcaras, es que el presidente Petro ya emitió a través de un mensaje en Twitter, un comunicado diciendo que iba a acatar la decisión del Consejo de Estado, lo que hace prever que va a retirar el decreto. Y la otra noticia que me faltaba contarte de esta semana es que el Senado mismo, ya en la plenaria, no en su sección de Comisión Séptima, sino en plenaria, aprobó la reforma laboral, que era la razón de ser de toda esta discusión. Entonces es muy probablemente que con la aprobación de esa reforma laboral, casi que como quería el gobierno del presidente Petro,
es muy probable que en las próximas horas definitivamente ese decreto de consulta popular sea derogado aquí en Colombia. Ah, bueno, imagínate, pero entonces vamos a hablar de ese punto importante, porque entonces ya aprobado por el Senado, ¿a qué se enfrenta ahora Colombia, no? ¿Cuáles son los cambios que vienen dentro de esta reforma laboral? Pues sí, digamos que yo lo he planteado durante estos días cuando se aprobó la reforma laboral, falta una votación de conciliación que debe ser mañana, que es el último día de Congreso, pero esa reforma laboral es casi un hecho, y yo planteaba que estamos viendo por fin la luz al final del túnel, porque de marzo a ahora han sido unos días muy convulsos en Colombia por cuenta de esa discusión de la reforma laboral. Prevé varias cosas la reforma y es devolver varios de los derechos a los trabajadores que se les habían quitado durante el mandato del gobierno del expresidente Uribe, una reforma que el entonces presidente Uribe había promovido en busca de aumentar los empleos en el país, pero que no tuvo ese resultado esperado, y ahora lo que hace Petro es devolverle esos derechos a los trabajadores, sobre todo relacionado en horas extras, recargos nocturnos, formalización laboral, etcétera, etcétera, que por supuesto para los trabajadores y los sindicatos en Colombia es una noticia favorable, pero que varios gremios económicos han alertado por lo que podría implicar en el aumento del desempleo en el país por el encarecimiento de los costos del empleo formal, por supuesto. Claro. Y un punto medio no existe. Es cuando uno escucha este tipo de conflicto, uno dice, bueno, se supone que lo ideal y por el bien de todos, además por el avance, la protección además del aparato productivo, que sabemos es fuente también de empleo, de estabilidad económica, de desarrollo, de avance de un país, pero al mismo tiempo también considerando lo que es la calidad de vida de la población y lo que requiere esas necesidades no resueltas. Es tan difícil llegar a un punto medio. Pues mira que esta reforma laboral que estamos teniendo finalmente, que se va a convertir en ley, es quizá ese punto medio, Gladys, porque como tú sabes, en Colombia el sistema parlamentario es bicameral, entonces en la Cámara de Representantes, que fue el primer paso de esta reforma, había existido una negociación muy amplia, una concertación, y se habían retirado incluso muchos proyectos, muchos artículos de este proyecto relacionados con el sindicalismo, que generaba muchas dudas en los empresarios. Entonces creo que hemos llegado a un punto medio que es interesante esta reforma laboral, solo que la oposición al gobierno de Petro, en busca, que es legítimo también en busca de darle una derrota política en marzo, pues quería tumbar definitivamente esta reforma laboral. Revive la reforma laboral a través de un mecanismo en el Congreso que es la apelación, y finalmente pues fue votado este texto concertado este martes. Sí, porque como diría, no sé si cantinfla, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, porque tampoco los sindicatos no se pueden poner, el término sería extremista en pedir demasiadas cosas que asfixien al aparato productivo, a las empresas, y viceversa, empresarios Claro, que exploten a los trabajadores. Esa es una discusión desde siempre. exactamente, esa es la discusión y que estamos de alguna manera saldando en Colombia, pero la tranquilidad que se nos da ahora es que por las vías institucionales en Colombia podemos estar resolviendo esto, que como te decía es una reivindicación de derechos que había desde 2003 con el gobierno del presidente Uribe, y ahora digamos el mensaje que se le envía al presidente Petro es: él gana, sí, claro que sí está ganando con esta que era una de sus reformas principales, pero también pierde en el sentido de que se cae un poco esa retórica y esa narrativa que llevaba él de que en el país tenía un bloqueo institucional y que por cuenta de ese bloqueo institucional era necesaria la consulta popular o incluso una asamblea constituyente que llegó a plantearlo. Ambos mecanismos, por supuesto, están en la Constitución. Aquí se puede convocar una asamblea constituyente y una consulta popular, pero las razones para esos mecanismos, pues con esa aprobación de la reforma se demuestran que no tenían tanto sustento. Y acabas de tocar un punto, Ricardo, porque superado vamos a suponer que ya esta semana se concluye, pues, Sí. ¿cuál sería el próximo punto en agenda de Petro que genere polémica, discusión, manifestaciones, confrontación y un largo etcétera? Siempre va a haber algo. El presidente Petro siempre está buscando mantener activas sus bases, generar ese conflicto en la política que es valioso también. Yo lo planteo también en los análisis que hemos hecho estos días, relacionado en que en Colombia hemos abierto la agenda de discusión a otros temas que no es simplemente la guerra o el narcotráfico que padecemos, sino por ejemplo derechos laborales, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones. Entonces creo que ese siguiente paso que viene es el relacionado con la reforma a la salud. En Colombia el sistema es mixto, pero con una fuerte
un fuerte papel que cumplen los privados a través de unas entidades que se llaman las EPS, y lo que busca la reforma a la salud del presidente Petro es que esas EPS tengan menos poder y no manejen recursos públicos, sino que haya un papel más preponderante del Estado en el manejo de la salud de los colombianos. Así que muy seguramente salud es el siguiente tema de discusión aquí en Colombia. Sí, y da un poquito de miedo, porque hasta ahora entiendo que con el sistema que tiene ha venido funcionando, ¿no? Y que más bien esa mayor presencia del Estado lo que puede hacer es retroceder en logros. Claro, el sistema como se concibió en 1993 con la ley 100, como se denomina aquí en Colombia, previó un mayor papel del sistema de los agentes privados, pero claro que ha tenido sus inconvenientes. No es perfecto, es mejorable, pero la propuesta del gobierno ha generado mucho resquemor entre muchos sectores en el país, incluso en muchas federaciones médicas, alertando ese deterioro del sistema. Así que, como decías, con la reforma laboral habría que buscar un punto medio en que las EPS, por ejemplo, que hoy, pues, por supuesto, consideran el negocio una salud, la salud negocio, busquen atender a población más vulnerable, busquen llegar a regiones donde no llegan, porque esa es quizá la queja más grande del país. En las grandes ciudades el servicio de salud es bueno, puede ser mejorable, pero es bueno, pero hay regiones de Colombia supremamente abandonadas sin presencia de estos agentes de salud. La Colombia profunda, exactamente. Gracias por haber estado con nosotros, Ricardo, una vez más. Ricardo González Sucre, periodista de Blue Radio, hablando desde Bogotá. Hacemos una pausa, en breve volveremos. Gladys en Éxitos hasta las 3.